1984, parte 2, capítulo 8. Lo habían hecho, por fin lo habían hecho. La sala en que se encontraban era alargada, estaba tenuemente iluminada. Había oscurecido la telepantalla hasta reducirla a un leve murmullo. La alfombra de color azul oscuro era tan gruesa que daba la impresión de andar sobre terciopelo. O'Brien estaba sentado al fondo ante una mesa, a la luz de una lámpara de pantalla verde, con un montón de papeles a cada lado. Ni siquiera se había molestado en alzar la mirada cuando el criado hizo pasar a Julia y a Winston. Winston al corazón le latía con tanta fuerza que dudó que pudiera hablar. Lo habían hecho, por fin lo habían hecho. Era lo único que podía pensar. Presentarse allí había sido una temeridad, pero haber ido juntos solo podía tildarse de locura. Inimaginable. Por más que hubiesen ido por caminos diferentes y no se hubieran encontrado hasta llegar al umbral de O'Brien, aún así, hacía falta plomo para entrar en un sitio como ese. Solo en contadas ocasiones entraba uno en el domicilio de un miembro del partido interior, o incluso pasaba por los barrios donde vivían. El ambiente del enorme bloque de pisos, la suntuosidad y la amplitud de todo, los olores desconocidos a buena comida y buen tabaco, los silenciosos y rapidísimos ascensores que se deslizaban arriba y abajo, los criados con chaquetas blancas que iban y venían. Todo resultaba intimidatorio, aunque tenían un buen pretexto para ir allí. A cada paso habían dominado el temor de que apareciera un guardia uniformado, de negro, a la vuelta de la esquina. Le pidieran los papeles y le dieran la orden de marcharse. No obstante, el criado de O'Brien se había hecho pasar sin la menor dilación. Era un hombre bajo, de cabello negro, con una chaqueta blanca y un rostro adamantino, achinado, totalmente inexpresivo. El pasillo por el que se les llevó estaba tapizado por una multitud de moquetas, y las paredes empapeladas de color a crema, y los rodapiés blancos estaban exquisitamente limpios. Eso también resultaba intimidatorio. Esto no recordaba haber visto un pasillo cuyas paredes estuvieran mugrientas por el contacto con el cuerpo de la gente. O'Brien tenía un papelito entre los dedos y parecía estar observándolo atentamente. Su rostro serio, tan inclinado que se veía la línea de la nariz, parecía temible, inteligentemente al mismo tiempo. Pasó unos 20 segundos sin moverse. Luego se acercó a la escribe. Tecleó un mensaje, la jerga híbrida de los ministerios. Referencia 1,5,7. Aprobado totalmente. Punto sugerencia. Contenida en referencia 6. Doble más. Ridículo rosa. Crimental. Cancelar punto. No proceder. Construcción. Ante conseguir. Plus más. Cálculos maquinarios. Punto fin del mensaje. Se levantó despacio de la silla y fue hacia ellos. Del otro lado de la silenciosa alfombra. Parecía haber dejado de lado parte de su actitud oficial con las palabras de nueva lengua, pero su gesto era más sombrío de lo habitual, como si le desagradaba lo que hubiera molestado. Una vena de timidez se añadió al miedo que sentía Winston. Le pareció muy posible que hubiesen cometido una estupidez. ¿Qué pruebas tenían él
en realidad de que Winston. Pruebas tenía él, en realidad, de que O'Brien fuese una especie de conspirador político. Tan solo un cruce de miradas y una observación inequívoca. Los demás eran únicamente sus propias lucubraciones basadas en un sueño. Ni siquiera podía utilizar la excusa de haber ido a recoger el diccionario, porque en ese caso la presencia de Julia resultaba inexplicable. Cuando Brian pasó por delante de la telepantalla, pareció ocurrirse una idea. Se detuvo, se volvió y accionó un interruptor en la pared. Se oyó un brusco chasquido. La voz había cesado. Y le soltó una leve exclamación, una especie de gritito de asombro. Winston se sorprendió tanto que fue incapaz de contenerse. «No puedes apagarla», dijo. «Sí», respondió Brian. «Tenemos ese privilegio». Estaba justo delante de ellos. Su corpulenta silueta, su cercanía sobre los dos y la expresión de su rostro seguía siendo indescribable. Estaba esperando con gesto severo a que hablara Winston, pero ¿de qué? Incluso entonces resultaba concebible que fuese solo un hombre muy ocupado, que estuviese preguntándose, irritado, por qué le habían interrumpido. Nadie dijo nada. Justo después de apagar la pantalla, se había hecho un silencio mortal en la sala. Los segundos transcurrieron interminables. Con gran esfuerzo, Winston continuó mirando fijamente a O'Brien. Luego, de pronto, su rostro sombrío esbozó lo que podía ser el inicio de una sonrisa. O'Brien volvió a colocarse las gafas en la nariz, con aquel gesto suyo tan característico. «¿Lo digo yo o prefieres decirlo tú?», dijo. «Lo diré yo», respondió enseguida Winston. «¿De veras está apagado ese trasto?». «Sí, todo está apagado. Estamos solos. Hemos venido porque…» Se interrumpió, a reparar por primera vez en la vaguedad de sus motivos. En realidad, no sabía qué ayuda podía esperar de O'Brien. Le resultaba difícil explicarle por qué había ido a verle. Continuó, consciente de que sus palabras eran tan endebles como presuntuosas. «Creemos que hay una conspiración, una especie de organización secreta que actúa contra el partido, y que tú formas parte de ella. Queremos unirnos a dicha organización y colaborar con vosotros. Somos criminales mentales. También somos adúlteros. Te lo digo porque queremos ponernos a tu merced. Si quieres que nos incriminemos de cualquier otro modo, estamos dispuestos». Se interrumpió y miró por encima del hombro, con la sensación de que alguien había abierto la puerta. En efecto, el hombrecillo de rostro cetrino había entrado sin llamar. Winston vio que llevaba una bandeja con una licorera y varias copas. «Martin es uno de los nuestros», dijo Brian, sin inmutarse. «Trae aquí las bebidas, Martin. Ponlas en la mesa redonda. ¿Hay sillas suficientes? Pues sentémonos a hablar cómodamente. Trae otra para ti, Martin. Esto es serio. Los próximos 10 minutos puedes dejar de ser un criado». El hombrecillo se puso cómodo, aunque sin desprenderse del todo de su actitud servil, como un criado a quien han concedido un privilegio. Winston lo observó con el rabillo del ojo. Tuvo la impresión de que la vida de aquel hombre consistía en interpretar un papel, y que intuía que dejar de lado su personalidad fingida, siquiera por un momento, podía ser peligroso.
O'Brien cogió la botella por el cuello y llenó las copas de un líquido de color rojo oscuro. Winston recordó vagamente algo que había visto en una pared o una valla publicitaria. Una botella gigantesca, hecha con luces eléctricas, que daba la impresión de moverse arriba y abajo y verter su contenido en unas copas. Visto desde arriba, el líquido parecía negro, pero en la licorera brillaba como un rubí. Tenía un aroma agridulce. Vio a Julia coger su copa y olisquearla con franca curiosidad. «Se llama vino», dijo Brian, con una vaga sonrisa. «Seguro que lo habréis leído en los libros. Me temo que no llega mucho al partido exterior». Volvió a adoptar una expresión solemne y alzó su copa. «Creo que lo más adecuado es empezar por un brindis a la salud de nuestro líder, Emmanuel Goldstein». Winston cogió la copa con ansiedad. Había leído y fantaseado mucho acerca del vino, como el pisapapeles o la cancioncilla medio olvidada del señor Charrington. Formaba parte de un pasado novelesco y desaparecido. La época dorada, como le gustaba llamarlo en secreto para sus adentros. Por alguna razón, siempre había creído que tendría un sabor muy intenso, como la mermelada de moras, y un efecto embriagador casi instantáneo. Sin embargo, al beberlo, le pareció lo más decepcionante. La verdad era que, después de tantos años bebiendo ginebra, apenas fue capaz de saborearlo. Apartó la copa vacía. «¿Entonces, el tal Goldstein existe?», preguntó. «Sí, y está vivo, aunque no sé dónde». «¿Y la conspiración? ¿La organización? ¿Es real? ¿No es solo una invención de la policía del pensamiento?». «No, es real. La llamamos la hermandad. No llegarás a saber mucho más, solo que existe, que formas parte de ella. Luego hablaremos de eso». Miró su reloj de pulsera. «No es prudente, ni siquiera para un miembro del partido interior, tener apagada la telepantalla más de media hora. No deberíais haber venido juntos, y tendréis que marcharos por separado. Tú, camarada», señaló con un gesto a Julia, «te irás primero. Disponemos de unos 20 minutos. Comprenderéis que tengo que empezar por haceros unas preguntas. En general, ¿qué estáis dispuestos a hacer?». «Cualquier cosa que esté en nuestra mano», respondió Winston. O'Brien se había vuelto un poco hacia Winston. Casi le daba la espalda a Julia, como si diera por sentado que Winston podía hablar en su nombre. Por un momento cerró los párpados. Luego empezó a hacerles preguntas con voz grave e inexpresiva, como si fuesen una rutina, una especie de catecismo, cuyas respuestas conociera en su mayor parte. «¿Estáis dispuestos a dar la vida?». «Sí». «¿A asesinar?». «Sí». «¿A cometer actos de sabotaje que podrían causar la muerte de cientos de personas inocentes?». «Sí». «¿Traicionar a vuestro país ante una potencia extranjera?». «Sí». «A engañar, falsificar, chantajear, pervertir a los niños, distribuir drogas adictivas y fomentar la prostitución, extender enfermedades venéreas, y hacer cualquier cosa que pueda corromper y minar el poder del partido?». «Sí». «Si, por ejemplo, favoreciese nuestros intereses arrojar ácido sulfúrico a la cara de un niño, ¿lo haríais?». «Sí».
estéis dispuestos a renunciar a vuestra identidad y pasar el resto de vuestras vidas como camareros o estribadores en el puerto. Sí. ¿Y a suicidaros cuando así se os ordene? Sí. ¿Estáis dispuestos a separarse y no volver a veros jamás? No, exclamó Julia. Winston tuvo la sensación de que pasó mucho tiempo hasta que acertó a dar, a su vez, una respuesta. Por un instante le pareció estar privado incluso de la habla. Su lengua se movió sin emitir ningún sonido. Formaba las sílabas iniciales, primero de una palabra, luego de otra, una y otra vez, hasta que lo dijo. No supo qué era lo que iba a decir. No, respondió por fin. Habéis hecho bien en decírmelo, observó Brian. Necesitamos saberlo todo. Se volvió hacia Julia y añadió en un tono ligeramente más expresivo. ¿Entiendes que, aunque él sobreviva, sería una persona distinta? Podemos vernos obligados a proporcionarle una nueva identidad. Su rostro, su manera de moverse, la forma de sus manos, el color de su cabello, incluso su voz, sería diferente. Y tú misma podrías haberte convertido en otra persona. Nuestros cirujanos pueden cambiar a la gente hasta hacerla irreconocible. A veces es necesario, en ocasiones, incluso amputamos un miembro. Esto no pudo evitar echar otra mirada de reojo al rostro achinado de Martin y no vio ninguna cicatriz. Julia se había puesto pálida, se levantaban más las pecas, pero miró a O'Brien con decisión y murmuró algo como si expresara su conformidad. Muy bien, en ese caso está decidido. Sobre la mesa había un pitillera. Sobre la mesa había una pitillera de plata. Con aire distraído, O'Brien se lo ofreció a sus invitados. Luego cogió también él un cigarrillo. Se incorporó y empezó a ir de aquí para allá, muy despacio, como si así pudiera pensar mejor. Eran cigarrillos muy buenos, gruesos, bien liados, con un papel sedoso, nada frecuente. O'Brien volvió a mirar el reloj de pulsera. Más vale que vuelvas a tus quehaceres, Martin, dijo. Volveré a encender la telepantalla en un cuarto de hora. Fíjate bien en estos camaradas antes de irte. Pronto volverás a verlos. Puede que yo no. Tal como había hecho a su llegada, los ojos oscuros del hombrecillo recorrieron sus caras. No había ni el menor rastro de cordialidad en sus modales. Estaba memorizando sus rasgos, pero sin sentir el menor interés, o al menos eso parecía. A Winston se le ocurrió que tal vez un rostro artificial fuese así de inexpresivo. Sin decir palabra, ni siquiera para despedirse, Martin salió y cerró con cuidado la puerta a sus espaldas. O'Brien seguía paseando arriba y abajo, con una mano metida en el bolsillo de su mono negro y el cigarrillo en la otra. Comprenderéis, dijo, que vas a tener que luchar en la oscuridad. Estaréis siempre en la oscuridad. Recibiréis órdenes y las obedeceréis, sin importar por qué. Después os enviaré un libro en el que aprenderéis la verdadera naturaleza de la sociedad en la que vivimos y la estrategia mediante la cual la destruiremos. Cuando la hayáis leído, seréis miembros de pleno derecho de la hermandad, pero no sabréis nada
de lo que media entre los objetivos generales por los que luchamos y las tareas inmediatas de cada momento. Ya os he dicho que la hermandad existe, pero no puedo deciros si la integran 10, 100, 10 millones de miembros, por lo que llegaréis a saber. Jamás podréis decir si son más de una docena. Tendréis 3 o 4 contactos que cambiarán cada vez que les hagan desaparecer. Ya que yo he sido vuestro primer contacto, lo seguiré siendo. Cuando recibáis órdenes, procederán de mí. Si juzgamos necesarios comunicarnos con vosotros, lo haremos otra vez de Martin. Cuando por fin nos detengan, os obligarán a confesar. Es inevitable, pero tendréis muy poco que contar. Aparte de vuestros propios actos, no podréis traicionar más que a un puñado de personas sin importancia. Probablemente ni siquiera me traicionéis a mí. Para entonces, puede que haya muerto, o me haya convertido en una persona distinta, con un rostro diferente. Siguió yendo y viniendo sobre la alfombra. A pesar de su corpulencia, imprimía sus movimientos una notable elegancia, que se apreciaba incluso en el gesto con que se metía la mano en el bolsillo o manipulaba el cigarrillo. Más de fuerza, daba impresión de confianza y de complicidad teñida de ironía. Por muy en serio que hablara, no tenía la obsesión del fanático cuando eludió los asesinatos, los suicidios, las enfermedades venéreas, los miembros amputados y los rostros cambiados. Los hacía con una leve frivolidad. Es inevitable, parecía decir su voz. Tenemos que pasar por esto, pero no es lo que haremos cuando otra vez valga la pena. Winston se dejó arrastrar por una oleada de admiración por O'Brien. Por un momento, incluso olvidó la sombría figura de Goldstein. Al ver a los fuertes hombros de O'Brien y su rostro decidido, tan feo y al mismo tiempo tan civilizado, era imposible creer que pudieran ser derrotados. No había estratagema capaz de vencerle, ni peligro que no podía prever. Hasta Julia parecía impresionada. Había dejado que se le apagara el cigarrillo y estaba escuchando atentamente. O'Brien prosiguió. Habréis oído rumores sobre la existencia de la hermandad. Sin duda, habréis sacado vuestras propias conclusiones. Probablemente penséis que se trata de una gigantesca organización clandestina de conspiradores que se reúnen en secreto en sótanos, escriben mensajes en las paredes y se reconocen unos a otros por palabras en clave o movimientos de la mano. Nada de eso. Los miembros de la hermandad no tienen forma de reconocerse unos a otros, y es imposible que ningún miembro conozca más que unos otros pocos. El propio Goldstein, si cayera en manos de la policía del pensamiento, no podría darles una lista completa, ni ninguna información que les condujera a ella, porque sencillamente no existe. La hermandad no puede ser eliminada, porque no es una organización, en el sentido habitual de la palabra. Lo único que la mantiene unida es una idea indestructible. Solo podréis apoyaros en esa idea, nada de ánimos ni de camaradería. Cuando por fin os atrapen, nadie os ayudará. Nunca ayudamos a nuestros miembros. Como mucho, cuando es absolutamente necesario silenciar a alguien, podemos colocar una cuchilla de afeitar en la celda de un prisionero. Tendréis que acostumbraros a vivir sin resultados y sin esperanzas. Trabajaréis durante un tiempo, os atraparán, confesaréis y moriréis. Son los únicos resultados que veréis. No hay posibilidad que ningún cambio perceptible
sucede en el tiempo que dura nuestras vidas. Somos los muertos. Nuestra única vida verdadera está en el futuro. Participamos en ella como puñados de polvo y astillas de hueso. Pero es imposible saber lo lejos que esté este futuro. Podrían pasar 1000 años. De momento lo único que podemos hacer es ir extendiendo poco a poco la cordura. No se puede actuar colectivamente. Nuestra única posibilidad es extender el conocimiento de individuo a individuo, de generación en generación. También enfrenta a la policía del pensamiento. No hay otra manera. Se detuvo y miró por tercera vez el reloj de pulsera. Ya casi va siendo hora de que te vayas, camarada, le dijo Julia. Espera. La licorera todavía está por la mitad. Llenó las copas y alzó la suya, cogiéndolo por el tallo. ¿Por qué brindaremos esta vez?, preguntó sin dejar aquella especie de ironía. ¿Por qué podemos confundir a la policía del pensamiento? ¿Por la muerte del hermano mayor? ¿Por la humanidad? ¿Por el futuro? Por el pasado, dijo Winston. Sí, el pasado es más importante, coincidió solemne O'Brien. Vaciaron las copas y un instante después Julian se levantó para marcharse. O'Brien sacó una cajita de lo alto de un armario, le dio una tableta blanca y le pidió que se la pusiera debajo de la lengua. Era importante, según dijo, no salir oliendo a vino. Los ascensoristas eran muy perspicaces. En cuanto la puerta se cerró tras ella, pareció olvidarse de su existencia. Dio un par de pasos más arriba y abajo. Luego se detuvo. Aún quedan por aclarar algunos detalles, señaló. Supongo que no tendréis algún escondite. Winston le contó de la habitación sobre la tienda del señor Charrington. Eso bastará de momento. Después ya os buscaremos alguna otra cosa. Es importante cambiar con frecuencia de escondite. Entre tanto, os enviaré un ejemplar del libro. Winston reparó en que incluso O'Brien parecía pronunciar las palabras como si estuviesen escritas en letra cursiva. El libro de Goldstein, ya me entiendes, lo antes posible. Puede que tarde unos días en conseguirlo. Ya supondrás que no hay muchos ejemplares en circulación. La policía del pensamiento los busca y destruye casi a la misma velocidad que nosotros los producimos. Aunque no tiene mayor importancia, el libro es indestructible. Aunque destruyan el último ejemplar, podríamos reproducirlo casi palabra por palabra. ¿Lleva su maletín al trabajo?, añadió. Por lo general, sí. ¿Cómo es? Negro, muy rosado, con 2 correas. Negro muy rosado con 2 correas. Ven. Un día, dentro de poco, puedo darte la fecha exacta. Uno de los mensajes en el trabajo incluirá una palabra mal escrita y tendrás que pedir que te la repita. Al día siguiente irás al trabajo sin el maletín. En algún momento a lo largo del día, en la calle, un hombre te dará un golpecito en el brazo y dirá: creo que se le ha caído el maletín. El que te entregue contendrá un ejemplar del libro de Goldstein. Lo devolverás al cabo de 14 días. Se quedaron callados un momento. Falta un par de minutos para que te vayas, dijo Brian. Hasta la vista, si es que volvemos a vernos. Winston alzó la mirada hacia él. Donde no hay oscuridad, dijo en tono dubitativo. O'Brien sintió sin sorprenderse. Donde no hay oscuridad, respondió como si reconociera la alucinación. Entre tanto, ¿hay algo que quieras decirme antes de irte? ¿Algún mensaje? ¿Alguna pregunta? Winston reflexionó. No se le ocurrió nada. Ninguna pregunta, menos aún
sintió el impulso de decir alguna banalidad altisonante, en lugar de algo directamente relacionado con O'Brien o la hermandad. Acudió a su imaginación una especie de imagen compuesta del oscuro dormitorio donde su madre había pasado los últimos días, el cuartito sobre la tienda del señor Charrington, papeles de cristal y el grabado en su marco de palisandro. Casi por azar dijo: ¿alguna vez has oído una cancioncilla antigua que empieza naranjas y limones y son las campanas de San Clemente? Una vez más, O'Brien asintió. Con una especie de solemne cortesía, completó la estrofa. Naranjas y limones, dicen las campanas de San Clemente. Me debes 3 peniques, dicen las de San Martín. ¿Cuándo me pagarás?, preguntan las campanas del Bailey. Cuando sea rico, responden las de Shoreditch. ¿Conocías el último verso?, exclamó Winston. Sí, lo conocía. Y ahora me temo que es hora de que te vayas. Pero espera, deja que te dé otra tableta. Cuando Winston se puso en pie, O'Brien le tendió la mano. Su poderoso apretón hizo que a Winston le crujieran los dedos. Al llegar a la puerta, Winston volvió la vista atrás, pero O'Brien parecía estar ya a punto de olvidarle. Estaba esperando con la mano en el interruptor que controlaba la telepantalla. Detrás de él, Winston vio el escritorio con la lámpara de telepantalla verde, la escribe, la bandeja de alambre llena de papeles hasta el borde. El incidente estaba cerrado. Al cabo de 30 segundos, pensó, O'Brien reanudaría su interrumpido e importante trabajo a las órdenes del partido.